Estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Agradecemos a las familias por el esfuerzo realizado, esperando que pronto, con la ayuda de Dios, todo vuelva a la normalidad. Pero para que esto sea posible, es necesario continuar cumpliendo con los protocolos sanitarios y las medidas que nos ayudan a evitar los contagios. Es por eso que te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Además de esto, te hago un llamado a la prudencia y al compromiso con tu salud y la de los tuyos. Recuerda continuar utilizando tu mascarilla correctamente en los lugares públicos y mantener el distanciamiento físico. Estas medidas pueden salvar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy? Tengo listo el repaso de la clase anterior. Adelante, por favor. En la clase anterior, aprendimos que el concepto de disolución se refiere a una mezcla homogénea de dos o más sustancias donde cada una mantiene su composición química. Estas son formadas por un soluto y un disolvente. También aprendimos que las disoluciones podemos apreciarlas en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en el agua del mar, en el bronce, los refrescos, el aire, el café, los suelos, entre otras. Las soluciones pueden ser saturadas, diluidas y sobresaturadas. Con relación a la solubilidad, pudimos comprobar que uno de los factores que interfiere es la polaridad, ya que no todas las sustancias se disuelven en agua. Las sustancias polares se disuelven en sustancias polares y las no polares en sustancias no polares. Como se dice en química, lo similar disuelve lo similar. Gracias, Neurona. Como podemos ver, son muchos los conocimientos que hemos adquirido durante este proceso de enseñanza y aprendizaje. Les recuerdo que muchas de las sustancias que podemos apreciar en la naturaleza se encuentran en soluciones. Por ejemplo, el aire que respiramos es una solución, el agua de los ríos, de los mares, la sangre que circula en nuestro interior y algunos alimentos como la leche líquida, las bebidas como los jugos naturales y también algunos materiales de nuestro entorno como el bronce y las amalgamas dentales. Las soluciones son sumamente importantes en numerosos y diversos procesos químicos que ocurren a nuestro alrededor, desde procesos biológicos hasta procesos industriales, que van desde reacciones en el laboratorio a otras en nuestro ambiente
Incluso algunas se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. Para afianzar los conocimientos de este tema, te vamos a dar nuestra palabra clave del día de hoy, que es ácido. Ácido. La palabra ácido proviene del latín acidus, que significa agrio o afilado, y se refiere al sabor desagradable de ciertas sustancias, por ejemplo, el vinagre. Los ácidos son aquellas sustancias en cuando se disuelven en agua, producen una solución con actividad catiónica del ion hidróneo, mayor que el agua pura. Las sustancias ácidas tienen un pH menor que 7. Excelente definición de ácido. Pero como nuestro tema el día de hoy son los ácidos y las bases, te voy a dar también una definición de base. Una base es una sustancia que al disolverse en un medio acuoso libera iones hidroxilos. Presenta propiedades alcalinas y estas inicialmente se conocían como álcalis, ya que es una sustancia que aumenta el pH de una solución al liberar hidroxilos. Por tanto, la alcaliniza, de ahí su nombre anterior. Es decir, que las sustancias que tienen un nivel de pH superior a 7 hasta 14, que es el nivel máximo, son consideradas como bases y tendrán una mayor alcalinidad. En el día de hoy vamos a definir el concepto de ácidos y bases y vamos a describir sus características, reconociendo la importancia de estos en nuestros sistemas biológicos. Y mi parte favorita, vamos a identificar sustancias ácidas y básicas por medio de la experimentación. Así es. Para iniciar, podemos decir que los ácidos y las bases son soluciones acuosas capaces de liberar iones de hidrógeno en solución, en el caso de los ácidos, o bien capaces de disociarse en iones de hidroxilo, como es el caso de las bases. El estudio de los ácidos y las bases en química es muy importante en nuestra vida cotidiana. Podemos mencionar algunos ejemplos como el vinagre, que es el ácido acético, la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y el ácido de la batería, que es el ácido sulfúrico. Dentro de las bases más comunes tenemos la lejía, cuyo nombre químico es hidróxido de sodio, también el polvo de hornear o bicarbonato de sodio y el amoníaco. Los ácidos y las bases son importantes en los seres vivos, ya que la mayoría de las enzimas pueden hacer su trabajo solo en ciertos niveles de acidez. Las células secretan ácidos y bases para mantener el pH necesario para que las enzimas puedan realizar su trabajo. Vamos entonces a continuar con una teoría basada en el estudio de los ácidos y las bases. La teoría de ácidos y bases. Esta teoría fue propuesta originalmente por el químico sueco Svante Arrhenius en 1884, quien sugirió clasificar ciertos compuestos como ácidos o bases de acuerdo con el tipo de iones que se forman cuando el compuesto se añade al agua. Estos iones son los iones de hidrógeno, H positivo, y los iones de hidroxilo, OH negativo. De acuerdo a esta teoría, un ácido es una sustancia capaz de liberar iones de hidrógeno, H positivo, en una solución. Por otro lado, el científico estadounidense Gilbert Lewis propuso una teoría en 1923 en que la teoría de Bronsted-Lowry fue presentada. Para este científico, un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Esta definición de ácido incluye a todos los ácidos de Bronsted-Lowry, ya que los iones de hidrógeno, protones, son receptores de electrones y abarca muchas otras sustancias que no contienen hidrógeno. En la teoría de Lewis, las bases son sustancias que tienen la capacidad de donar un par de electrones.
Al incluir los ácidos y bases de Bronsted-Lowry, donadores y receptores de protones respectivamente, la teoría de Lewis también incorpora a los ácidos y bases de Arrhenius, iones de hidrógeno e hidróxido que reaccionan en un medio acuoso. Así es. Cabe destacar que en la teoría de Lewis, las bases son sustancias que tienen la capacidad de donar un par de electrones al incluir a los ácidos y las bases de Bronsted-Lowry, donadores y receptores de protones respectivamente. Esta teoría de Lewis también incorpora a los ácidos y las bases de Arrhenius, que son iones de hidrógeno e hidróxido que reaccionan en un medio acuoso. ¿Tenemos alguna pregunta o duda hasta ahora, Neurona? Sí, maestra. Acabamos de recibir algunas preguntas. Adelante. Giancarlos Báez, desde Nagua, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características que presentan los ácidos? Muchísimas gracias, Giancarlos, y te invito a prestar atención y a tomar nota. Como puedes ver en tu pantalla, estos son altamente solubles en agua. Además, reaccionan con algunos metales, funcionan como conductores de corriente eléctrica, poseen un sabor agrio, como por ejemplo el limón. Además, cambian el color del papel tornasol, desde azul a rojo. Estos pueden destruir tejidos orgánicos, reaccionan con bases, produciendo agua y sal, y las reacciones ácido-básico son exotérmicas, es decir, que liberan calor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora. Judith Araujo, desde Los Mina, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles ácidos están presentes en nuestra vida cotidiana? Muy buena pregunta. Gracias, Judith, por mantenerte en contacto con nosotros. Algunos de los ácidos de nuestra vida cotidiana son el ácido ascórbico, que es conocido como vitamina C, el ácido cítrico, el cual está presente en algunas frutas como el limón, las naranjas, la chinola, la piña. Además, el ácido acético, que está presente en el vinagre y el vino, el ácido láctico, que es producido durante el ejercicio anaeróbico, y la aspirina, la cual es el ácido acetilsalicílico. Además, el ácido sulfúrico, que está presente en las baterías, y el ácido clorhídrico, presente en el jugo gástrico, y además en el ácido muriático que utilizamos como blanqueador de cerámicas, losas, pisos, entre otros. ¿Tenemos más preguntas, Neurona? Nos acaba de llegar otra pregunta, maestra. Adelante. Camila de León, desde Sánchez Ramírez, Cotuí, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de las bases y cuáles sustancias son consideradas básicas? Muy buena pregunta. Ya vimos las características de los ácidos. Ahora bien, las características de las bases son las siguientes. Estas no reaccionan con los metales. En disolución, conducen la corriente eléctrica y poseen un sabor amargo, es decir, es un sabor jabonoso, como es el caso del cloro o la lejía. Cambian el color del papel tornasol al revés de los ácidos, de rojo a azul. En disolución, son deslizantes del tacto. Reaccionan con los ácidos, pero en este caso producen agua y sal. Y las reacciones ácido-base son exotérmicas, es decir, que liberan calor. Su pH es superior a 7 y muchas de las sustancias que utilizamos en nuestra vida cotidiana, que son bases, ejemplo de estas son el hidróxido de magnesio, que es conocido como leche de magnesia, además el hipoclorito de sodio, conocido como lejía y que también está presente en el cloro común, el bicarbonato de sodio o polvo de hornear, el tetraborato de sodio o bórax, el amoníaco, el hidróxido de sodio, que podemos encontrarlo en la soda cáustica, en los jabones,
en el alisado para el pelo, etc. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No por el momento. Camila le agradece su respuesta, profesora. Gracias, Camila. Aprovechando este momento, le mando un saludo a uno de nuestros estudiantes llamado Adrián Espinosa, el cual nos contactó en días anteriores desde Santo Domingo. Ahora vamos a identificar algunos ácidos importantes para los organismos vivos, en especial los seres humanos. Me refiero al ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico o ADN. Veamos. El ácido ribonucleico o ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos que intervienen en la síntesis de proteínas. Los coronavirus constituyen uno de los grupos de virus con el genoma de ARN más largo que se conoce. Las más esenciales son las que permiten hacer copias de su propio genoma, las que protegen su ARN y las que permiten entrar en la célula que van a infectar. Por otro lado, el ácido desoxirribonucleico es un tipo de ácido nucleico que almacena y contiene las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y de algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. Cabe destacar que así como estos importantes ácidos, también existen sustancias básicas que intervienen en el buen funcionamiento de nuestro organismo, como son el hidróxido de calcio, que ayuda a la coagulación sanguínea y controla el exceso de aminoácidos. Además, el hidróxido de potasio, que ayuda a contrarrestar los efectos perjudiciales del sodio sobre la presión sanguínea y ayuda a posibilitar la transmisión del impulso nervioso. Además, juega un papel importante en el equilibrio hidroelectrolítico del organismo. Veamos ahora el siguiente experimento. En el experimento de hoy vamos a identificar soluciones ácidas y básicas. Para esto necesitamos tubos de ensayo, una gradilla, un gotero con un indicador que es la fenolftaleína. Además, necesitaremos vinagre blanco y agua de jabón. También puedes utilizar leche de magnesia u otras sustancias que tengas en tu hogar al alcance. En uno de estos tubos de ensayo colocamos el vinagre blanco y en el otro colocamos el agua de jabón. Agua de jabón, vinagre blanco. Y es simple lo que vamos a hacer. A cada tubo le vamos a agregar 10 gotas de fenolftaleína. Iniciamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y simplemente tenemos que observar qué ocurre. Lo movemos un poco. Y observamos. La fenolftaleína es un indicador de pH, que en disoluciones ácidas permanece incoloro, mientras que en disoluciones básicas toma un color rosado. En este experimento pudimos comprobar que el vinagre es una sustancia ácida, ya que no hubo ningún cambio de color, mientras que en el caso del agua de jabón se tornó de un color rosado, por lo tanto determinamos que es una sustancia básica. Espero que les haya gustado nuestro experimento del día de hoy. Seguimos aprendiendo.